Bueno, estamos nuevamente en la clase. Estamos viendo sobre el mes de Iyar y vamos la diferencia entre el sacrificio de Pesaj y los demás sacrificios. Estamos estudiando nosotros en el tiempo. Dice, en el caso de todos los sacrificios que debían ofrendarse, en un momento específico, si ese momento pasó y no se trajo la ofrenda, esta ya no puede traerse. Sin embargo, hay una excepción. El sacrificio de Pesaj, aunque se le ha asignado un momento determinado en el que debe ser traído la toira, hace hincapié 2 veces en el hecho de ofrecerlo en el tiempo fijado. No obstante, si las circunstancias impidieron a la persona traerlo en su momento por haber estado impura a causa de un cadáver o encontrarse lejos del lugar, la Torah concede una segunda oportunidad que se llama Pesach Shenim. El segundo Pesach, que es el 14 de Iyar. ¿A qué se debe esta especial consideración? Porque la ofrenda de Pesaj difiere de todos los demás sacrificios. Para los demás, sean obligatorios, públicos o individuales, no se ha establecido un castigo expreso por el hecho de no traerlo. Sin embargo, en cuanto a la ofrenda de Pesaj, el castigo por su omisión es muy severo. La Torah expresa en Bamidbar 9:13, y esa alma será extirpada de su pueblo. Dado que el castigo por no realizar esta mitzvah es tan severo, extirpación de la fuente de la vida, se deduce que la recompensa por él es sumamente grande. Por la medida de retribución por una buena acción supera a la de una mala en varios cientos de veces. Por ello, aquel que tiene el privilegio de traer la ofrenda pascual, la ofrenda de Pesaj, en su momento estipulado se une a la fuente de vida, manteniéndose parte de su pueblo Israel. Ahora, ¿por qué hemos de ser privados? Cuando los hijos de Israel ofrecieron el primer sacrificio de Pesaj en el segundo año luego de la salida de Egipto, se encontraban entre ellos algunos individuos que se habían impurificado a través del contacto con cadáveres humanos. Se presentaron ante Moshe y Aarón y les dijeron: ¿por qué hemos de ser privados de presentar la ofrenda de Dios entre los hijos de Israel en su momento señalado? Le hacen esta pregunta. Ellos sabían que no serían castigados, pues su ineptitud para ofrecer el sacrificio dependía de circunstancias que escapan a su control. Sin embargo, estaban preocupados porque no recibirían la gran recompensa destinada a quienes traen ese sacrificio, pues aquel que cumple con esta obligación logra apartarse completamente de toda vinculación con la idolatría, uniéndose en forma total y eterna al pueblo de Israel. Es cierto que nuestros sabios establecieron que si alguien tenía intención de cumplir una misma, pero no pudo hacerlo debido a circunstancias que escapaban a su control, se considera como si en efecto la hubiera cumplido. Siendo así, aquellos que se encontraban impuros no precisaban sentirse en falta por no haber ofrecido el sacrificio en su momento, pues su intención era hacerlo. Sin embargo, ellos pensaron: si no hubiésemos pecado el año pasado con el becerro de oro junto al resto de la nación, el ángel de la muerte no hubiera tenido dominio sobre el pueblo y por ende nunca habríamos podido impurificarnos a través del contacto de un cadáver. No obstante, ahora seguramente no somos vistos como individuos que no pudieron realizar la ofrenda debido a circunstancias fuera de su control, pues indirectamente así somos responsables de tales circunstancias y por lo tanto no recibiremos la gran recompensa por esta misma. Sin embargo, la bondad de Hakadosh Baruj Hu dio un plazo más para que el que no llevaba el sacrificio de Pesaj, entonces tuviese una segunda oportunidad, que es en Pesach, 14 de ella. Ok. Breve resumen de las leyes de Pesach. Dice: aquel que se encontraba impuro por haber entrado en contacto con un cadáver humano en el momento estipulado para traer la ofrenda de Pesaj, o se hallaba en un lugar alejado, o tuvo algún percance, o deliberadamente
o aún con intención no la ofreció, debe traer una ofrenda de Pesaj en la tarde del 14 de Iyar. Quien se convirtió al judaísmo entre el 14 de Nisan, 14 de Iyar, o un niño que pasa a ser adulto respecto de su obligación para con las mitzvot, al cumplir 13 años, edad de bar mitzvah. Durante este periodo también trae la ofrenda de Pesaj el 14 de Iyar. Si muchos del pueblo se hallan impuros en el momento de traer la ofrenda de Pesaj, si constituyen la minoría de la nación, traen su ofrenda de Pesaj en Sheni, su ofrenda en Pesaj Sheni. Pero si conforman la mayoría, o si los Kohanim, los sacerdotes, o utensilios de gran templo se hallan impuros en ese momento, de todas formas el sacrificio es traído por todos el 14 de Nisan. Y si el número de personas puras e impuras es el mismo, la ofrenda se trae el 14 de Nisan con la salvavedad de que cada grupo debe traer por separado sin mezclarse unos con otros. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda de Pesaj traída el 14 de Nisan y la traída el 14 de Iyar? En la primera se prohíbe el hametz, cual no puede ser visto ni encontrado en posesión del judío. Por ende, no debe ser sacrificada junto con este, siendo necesario exterminar previamente todo el hametz de los hogares. Asimismo, ninguna porción de su carne puede ser comida fuera de la jaburá, el grupo de personas formado para traer la ofrenda y comer la carne juntos, pues cada cordero era compartido por varias personas. Además, la ofrenda del 14 de Nisan va acompañada de Halel, cántico de alabanza, y de una ofrenda festiva especial, Korban Hagigah, pudiendo ser ofrecida incluso en estado de impureza, si la mayor parte del pueblo se encontraba en esa condición, como vimos antes. En cuanto a la ofrenda de Pesach traída el 14 de Iyar, Pesach Sheni, tanto el hametz como la matzá pueden encontrarse en posesión del judío. No hay obligación de recitar el halel mientras se come la carne del sacrificio. Puede comerse estando la persona separada de los otros miembros de la jaburá. El sacrificio no es acompañado de una ofrenda festiva y no puede ser traído en estado de impureza. Sin embargo, ambos comparten varias cosas en común. Pueden traer en Shabes, requieren el recitado del Jalel. Pueden traerse en Shabes, perdón. Requieren el recitado del Jalel durante su preparación. Deben comerse asados en una misma casa. Se comen juntos la matzá y el maror. No pueden sobrar ningún resto de su carne y no se puede quebrar ninguno de los huesos del animal. Hoy en día, cuando no tenemos Beit Hamikdash, hay quienes acostumbran el 14 de Iyar comer la matzá que sobró de Pesaj en recuerdo de Pesaj Sheni. El Pesaj Sheni del rey Hizkiyahu. Cierta vez sucedió que la mayoría del pueblo se encontraba impuro el 14 de Nisan y el sacrificio de Pesaj tuvo que ser postergado hasta el 14 de Iyar. Durante la época del rey Hizkiyahu, el Beit Hamikdash fue purificado de la profanación resultante de los ídolos que había colocado allí el rey Ahaz. El nivel de impureza causado por la idolatría es idéntico al contraído al tener contacto con un cadáver. En esta situación, Hizkiyahu vio que no había tiempo suficiente para purificar la mayoría del pueblo a fin de que pudiera traer la ofrenda de Pesaj a tiempo y por ello decidió posternarla hasta el mes siguiente. Las escrituras nos cuentan. Ahí en Segunda de Crónicas 32:3 dice lo siguiente. Libre y a mí. 2:3 dice, 32 dice, el rey, sus ministros y todos aquellos congregados en Jerusalén
decidieron observar Pesaj en el segundo mes, pues no pudieron hacerlo en ese tiempo, es decir, en Nisan, en virtud de que los Kohanim no se habían santificado lo suficiente ni el pueblo entero se había reunido en Jerusalén. Los sabios no estuvieron de acuerdo con esta decisión, ya que si la mayoría del pueblo se encuentra impura, el sacrificio no debe ser retrasado, sino se debe realizarse el mismo 14 de Nisan. Más tarde, Hizquías reconoció su error y oró a Dios por ello, invocando su perdón. Esto para dar un ejemplo de lo que estábamos estudiando anteriormente. Si la mitad del pueblo estaba impura, la mitad estaba pura, se sacrificaba, si la mayoría estaba impuro, se podía pasar al 14 de Iyar, pero si era la minoría la que estaba pura, de todos también según acá, en los cuentas se dice que también se sacrificaba, se hacía el sacrificio el 14 de Nisan. Bueno, Lag Baomer. El día 18 de Iyar, que corresponde al día 33. Se llama Lag Baomer. Es observado como la Hilula, el aniversario, o el Yortzai, el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai. El pueblo de Israel fijó este día como uno de celebración en medio de los de duelo y tribulación que le preceden y suceden. Por los hacia atrás está el duelo del fallecimiento de los discípulos de Rabbi Akiva. En él no se recita Tajanún y se pueden celebrar casamientos según la tradición askenazi. En este día se puede cortar el cabello, mientras que según la costumbre sefardí solo se permite a partir del día siguiente. Se encienden luces adicionales en las sinagogas y es costumbre que los niños de las escuelas hagan un paseo por los campos con sus maestros, portando arcos y flechas de madera en medio de gran alegría. Este día se celebra más especialmente en las ciudades santas de la tierra de Israel, donde el Lag Baomer se ha convertido en una festividad especial celebrada con danzas, música y fogatas, con honor del Tanaj, el sabio mishnaico. De inspiración divina Rabbi Shimon Bar Yochai. Este acontecimiento se caracteriza especialmente por la celebración que tiene lugar en Merón, donde se encuentra enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Elazar. Cada año miles de personas se congregan allí y festejan la ocasión con un entusiasmo extraordinario y una alegría increíble. En medio del estudio de la toira, plegarias, danzas y cánticos de alabanza se ascienden al cielo, además del encendido de numerosas antorchas, cuyas llamaradas se divisan a gran distancia. Este día reviste una gran significación mística reflejada en los secretos de la sabiduría esotérica de los sabios de la Cábala de todas las generaciones. De hecho, así como esta Hilula o Yotzai se observa en honor a Rabbi Shimon Bar Yochai, igualmente expresa el honor concedido a la toira, que enseñó a sus discípulos, registrada en el Santo Zohar, una obra llena de secretos ocultos de la toira a cuya sabiduría no resulta fácil el acceso. El carácter más conocido de este día es aquel que se menciona en las clásicas obras alágicas, haciendo referencia al mismo como el día en que los 24,000 discípulos de Rabbi Akiva, que fueron azotados por una plaga durante los días del Omer, dejaron de morir. El Sefer HaManik cita el testimonio de Rabbi Serajia Halevi, que dijo haber encontrado un manuscrito antiguo procedente de España, de Sefará, en el que aparece registrado que los discípulos de Rabbi Akiva murieron desde Pesach hasta mediados del mes anterior a Shavuot, es decir, hasta Lag Baomer. El Mahari le escribe que la plaga se extendió durante todo el periodo comprendido entre Pesach y Shavuot, exceptuando los días de carácter festivo. Los días de Pesach, los dos de Rosh Chodesh y Iyar, Rosh Chodesh Sivan, y los 7 Shabbatot, un total de 17 días. Así las muertes tuvieron lugar solo en 32 días,
En los 49 días del Omer, para conmemorar ellos, celebramos el día 33 del Omer, dándole un carácter semifestivo, suspendiendo las expresiones de duelo. La Gilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Según una antigua tradición, Rabbi Shimon Bar Yochai murió en Lag BaOmer. El día de su muerte se llenó de una luz inmensa de júbilo infinito, debido a la sabiduría oculta que reveló a sus discípulos en ese día y que fue posteriormente registrada en el Zohar. Este día, tanto para el maestro como para los alumnos, fue como el día en que un novio se regocija en su jupá, palio nupcial, y fue más extenso que cualquier otro, pues se dice que el sol no se puso hasta que Rabí Shimon Bar Yochai hubo enseñado todo lo que tenía permitido revelar. Solo entonces se le permitió al sol ponerse, y cuando ello ocurrió, el alma de Rabí Shimon Bar Yochai abandonó su cuerpo y ascendió a los cielos, como lo relata el Zohar. Es por ello que el aniversario de su muerte es conmemorado mediante la alegría, pese a que generalmente el aniversario de la muerte de los justos es recordado con ayunos, pues esa fue la voluntad de Rabbi Shimon Bar Yochai, y así lo celebraban los sabios año tras año, conmemorando el día de su muerte con júbilo y alegría. Desde la antigüedad y hasta hoy en día se sigue la costumbre de encender muchas velas y participar en actividades festivas públicas, denominadas Hilula. En el lugar de sepultura de Rabí Shimon Bar Yochai en el Monte Merón, en Lag BaOmer. Rabí Obadía de Bertinoro, en una carta enviada a su hermano en 5249, escribe, 1489, él escribe, en el día de 18 de Iyar, el día de su muerte de Rabí Shimon, la gente llega desde todas las áreas vecinas para encender grandes antorchas. El Ari Hakadosh, el santo Arizal, el Rabí Yitzhak Luria, de bonita memoria, la Shalom y sus más grandes discípulos a través de las generaciones, quienes fueron eminentes maestros de la sabiduría mística de la Torah, enseñaron el gran valor de alegrarse en este día. Luego los maestros hasídicos, discípulos del Baal Shem Tov, que siguieron los pasos de aquellos que ahondaron en el estudio de la Kabbalah, fortalecieron esta costumbre. Lag BaOmer se convirtió así en un día en el cual se recuerda la memoria de bendito Taná Rabí Shimon Bar Yochai, elevando plegarias a Hakadosh Baruj Hu, pidiendo que su mérito ampare a todo el pueblo de Israel y su luz brille sobre todos nosotros. ¿Cuáles son las costumbres de Lag BaOmer? En este día es costumbre cortar por primera vez el cabello de los niños que alcanzaron los 3 años de edad y dejarles peot. Aladar es para educarlos en el precepto de no rasurarse la sien. Baikra 19:27. More, perdón. Dime. Dime. ¿Este día se rasuran o No, a cuando los partir niños de tienen, este día? no, cuando ellos tienen ya tienen 3 años de edad, y entonces muchos esperan hasta la Baume para dejarle los peores. ¿Sí? El Ok, origen, more. el origen de la costumbre de que los niños jueguen con arcos y flechas se fundamenta en la tradición de los sabios de que en la época de Rabbi Shimon no apareció el arco iris. Era un gran sadí. Es decir, su mérito personal era tan inmenso que protegió el mundo de cualquier calamidad, haciendo innecesario la señal del arco iris que aparece para recordar a la humanidad el pacto de Dios de que el mundo ya no volvería a sufrir otro diluvio catastrófico. Sin embargo, esta señal reapareció con su muerte, recordándonos que de no ser por aquel pacto, los pecados del hombre provocarían que el mundo fuera destruido. Les trata Shem Villatensmaya. La próxima vez seguimos con el 20 de Iyar. Y bueno,
Y empezamos con el mes de Sivan, la fiesta del mes de Sivan, o Hagin, que es el mes de Sivan. O de una quitado que la najas de hoy. Sea Tanishmaya. Bueno, tenemos preguntas, vamos entonces a las preguntas. Y gracias.